19 de octubre del 2023, un día en el que toqué Take Profit. Sin embargo, esta operación no se tomó con la comunidad, ¿de acuerdo? La sesión de trading en vivo con los estudiantes de mentoría de Telegram se terminó cerca a las 11:10 hora Nueva York, considerando que el día de hoy no se tomaría una operación porque no teníamos la narrativa dentro de ese horario, ¿de acuerdo? O al menos hasta ese lapso de tiempo. Sin embargo, me tomé el atrevimiento de descomponer aún más las temporalidades que ya he utilizado y que utilizo, de hecho, en todas mis operativas. Muchos saben que mi temporalidad más baja es 1 minuto y que allí es donde coloco mis operaciones. Sin embargo, el día de hoy reduje la temporalidad incluso hasta 15 segundos. Esta es una operación basada en 15 segundos. ¿De acuerdo? Una operación basada en un soporte de temporalidad diaria. ¿De acuerdo? A la derecha ustedes tienen este precio, los 14.976.25, que constituyen constituye básicamente el consequent encroachment de la mecha superior de esta vela diaria. Que ya cuando lleguemos al gráfico les voy a explicar por qué esa mecha, ¿de acuerdo? En 1 minuto tienen básicamente el reflejo de la operación tal y como se vería en esta temporalidad para que la puedan relacionar con cómo yo tomé la operación en MetaTrader, la compra aquí y la salida aquí. Y en este gráfico tienen lógicamente la temporalidad de 15 segundos, en donde observo que tengo el nivel de soporte y además sell side liquidity porque este movimiento, este mínimo estuvo neutralizando el mínimo anterior. Y acá tengo un BPR, un CB, que al superarse se convierte en un BPR, en un Balance Price Range. Luego una operación bastante pequeña, con un ratio de 1 a 2, y ese fue el resultado que obtuve el día de hoy. De hecho, en este recuadro ustedes pueden ver el minuto de la operación, no la hora, porque la hora del servidor de MetaTrader difiere muchísimo de la hora de Nueva York. Sin embargo, esta operación la coloqué a las 11:26, aquí también 11:26, ahí está el punto de entrada, el punto de entrada, comparen aquí con 1 minuto también, y la hora de salida a las 11:45, una operación de aproximadamente unos 19 minutos, sí, 19 minutos. Ahora, si bien esta operación no contabiliza, de acuerdo dentro del registro que llevamos con la comunidad, es una operación de la que rescato un aprendizaje, y es que está a favor de lo que yo quería hacer inicialmente en la sesión. Les había comentado y les voy a dejar un clic en este momento que quería colocar una operación en compra. Veamos ese clic. Inicialmente para la sesión establecí un bias alcista. Quiero ratificar esa idea. Bien. Ahora que ya entienden que cada vez que llegamos a la sesión de trading en vivo siempre les voy a decir lo que yo voy a hacer, veamos cuál hubiera sido el setup ideal dentro de nuestro periodo operativo, es decir, dentro de nuestras 2 horas de operación. Esta es la narrativa que esperábamos, al menos durante nuestro periodo operativo de 9:50 a 11:50. Sin embargo, este setup se da como tal ya luego de las 11:50 y por lo tanto no se debe tomar. Yo tomo una operación pequeña en 15 segundos dentro de mi lapso operativo, pero en este caso la operación que se tomaría con toda la comunidad sería esta. Fuera de horario ya no. Esta es la narrativa que necesitábamos, que el precio, lógicamente, luego de romper un mínimo y de alcanzar un nivel de patrocinio que inicialmente consideré este fair gap y este mínimo como mi mínimo de referencia, en la medida en la que ese mínimo se rompiese, mencioné que la sesión iba a terminar y sin embargo luego tuvimos el alcance de este nivel diario, que es un nivel de equilibrio. ¿De acuerdo? Esta es temporalidad de 1 hora. De hecho, a la derecha tienen temporalidad de 1 hora. Esta imagen la saqué a las 12:13 hora Nueva York. Tuvimos un movimiento alcista que era precisamente el movimiento alcista que yo quería dentro de mi sesión operativa. Sin embargo, no era el único movimiento que quería, también necesitaba un movimiento de contracción. Sin embargo, nos podemos dar cuenta que lógicamente acá el precio alcanza este CB, tal y como se los he enseñado a delimitar en la mentoría de entrega de precio, origen, fin. En la medida en la que se supera, se convierte en un Balance Price Range y tenemos Sell Side Liquidity más BPR, que es un setup que les he explicado en el episodio número 13 de mi mentoría de entrega de precio. Aquí tenemos una operación en compra no tomada, pero muy buena, porque entendemos cuál es la narrativa
desde este máximo hasta este mínimo, toda la contracción que requeríamos dentro de nuestro periodo operativo. A esto me refiero cuando yo les hablo acerca de narrativa. Mi modelo, repito, no es un modelo que te obliga a ti a entrar en un precio específico de precisión. No, es un modelo que te permite desarrollar una habilidad de comprensión, entendimiento e interpretación relacionados a desequilibrios en forma de Fairvalley Gaps, porque los desequilibrios son eso, son Fairvalley Gaps, en forma de BC, Buy Side Imbalance, Sell Side Inefficiency, o en forma de CB, Sell Side Imbalance, Buy Side Inefficiency. Entonces, lo que tenemos que hacer, de hecho, es ceñirnos a las bases del modelo. Yo no tomé esta operación con la comunidad porque no quiero complicarlos, ¿ok? Sin embargo, sí quiero que rescaten que a la medida en la que ustedes puedan explotar el modelo que ya les entregué de manera gratuita, se van a volver unos expertos, pero no pretendan serlo en el primer día. Este es un modelo que yo he codificado, por lo tanto, yo sé cómo usarlo, sé cómo funciona. Me puedo permitir bajar a temporalidades más bajas para entender la narrativa alrededor del nivel, que en este caso era este nivel diario. Ustedes empiecen por donde tienen que empezar, poco a poco. Les he hablado acerca de los procesos de epifanía. ¿De acuerdo? Es importante que cada persona tenga un proceso de epifanía. Una epifanía es un descubrimiento al que llegas después de haber aplicado y aplicado una y otra vez un concepto y al tratar de entender por qué se generan escenarios similares cada día. Bueno, como les estaba diciendo, este es el modelo o esta es la forma que tenemos que esperar, independientemente si después el precio cayó, porque de hecho luego tuvimos una caída que ahora vamos a revisar en el gráfico. Si esto se da en sesión, esto es lo que se opera. Vayamos al gráfico ahora sí. Y dentro de las primeras actividades que vamos a desarrollar ya en el gráfico de TradingView es explicar por qué nosotros podemos considerar el consequent encroachment de esta mecha, ¿de acuerdo? De esta vela en específico. Van a tener un aspecto en consideración. Cuando ustedes tienen un mínimo y un máximo, en ese orden, un mínimo y un máximo, lo que se va a reflejar en ese rango es un movimiento alcista. O viceversa, un máximo y un mínimo, un movimiento bajista. Estos movimientos van a establecer rangos que se van a equilibrar en el futuro. Sí, se van a equilibrar en el futuro. ¿Qué es lo que vas a hacer entonces? Vas a tomar aquella mecha del extremo de un rango que ya está en equilibrio, porque aquí yo no tomo esta mecha para operar al día siguiente. Yo estoy operando luego de que ya tengo información, luego que ya entiendo que este es un rango en equilibrio. Tengo desde este mínimo a este máximo, buy side delivery. Y desde este máximo hasta este nuevo mínimo, sell side delivery. Aquí tengo un rango en equilibrio. Esa es la razón. Y de hecho, desde este máximo hasta este mínimo, al tener sell side liquidity y luego desde este mínimo, nuevamente hasta ese mismo máximo, buy side liquidity, tengo todo ese rango en equilibrio. Esta mecha forma parte, ¿de acuerdo?, del movimiento bajista. Al estar esta mecha dentro de un rango en equilibrio y al extremo del movimiento que complementa ese rango en equilibrio, yo puedo trazar el 50% de esa mecha como referencia de una potencial reacción en el futuro. La condición que tiene que cumplir esta mecha es que esté en el extremo de un movimiento de un rango en equilibrio. ¿De acuerdo? De un rango en equilibrio. Yo sé, yo entiendo que, por ejemplo, cuando ustedes se van a temporalidad diaria, algo que hacen muchas personas es, ejemplo, ¿no? Ven un mínimo que se forma en medio, no voy a decir en medio de la nada, porque si ustedes buscan un nivel a la izquierda, lo van a encontrar, si buscan un concepto a la izquierda, lo van a encontrar, pero ubican una mecha cualquiera y trazan el 50% de la mecha con una línea y dicen, aquí voy a colocar mi operación, aquí va a estar mi entrada, aquí voy a hacer algo, pero esa mecha está en la nada, ¿me entienden? Conforme avancemos en las mentorías, entrega de precio y las futuras mentorías a subir en YouTube, les voy a explicar cuáles son las condiciones que un rango, que una vela, que una mecha tiene que cumplir para que tú puedas establecer ese como tu nivel clave o en inglés key level. Porque en mi caso, para este día,
Este era mi key level. Porque para que el precio salga, ¿de acuerdo? Salga de este rango en equilibrio, tiene que superar lógicamente este nivel. Y de hecho, al salir, luego en la reacción de la vela del 9 de octubre, en el mínimo o en la mecha inferior, tengo un feedback. Eso es lo que busco. Un feedback, solo un feedback para mi operación. Yo no necesito, si estoy empezando, establecer un nivel que me convenza a mí mismo de que no, ese nivel no se va a superar. Porque si recién estoy empezando, me voy a equivocar. Me voy a equivocar. Y de hecho, en el proceso, cuando estés mejorando, cuando ya sepas muchas más cosas, cuando te vuelvas un especialista, también te vas a equivocar. Porque tú vas a esperar que el precio no rompa un máximo y se rompe. Pero vas a tener las herramientas para actuar ante ese evento. Bien, selecciono entonces el nivel de acuerdo clave dentro de un rango en equilibrio, que es el consequent encroachment de esta mecha, de esta vela, y lo que quería era comprar, ¿de acuerdo? Quería comprar. Les había indicado durante la sesión este rango, ¿de acuerdo? Este máximo que se forma luego de la apertura de esta sesión, a las 9:33 aproximadamente, hasta este mínimo. Y les había mencionado que también quería ver cómo el precio se comportaba alrededor de ese rango y si teníamos un movimiento bajista desde el área de premium, de ese rango que está marcado con dos focos o dos bombillos. Tuvimos una llegada del precio hacia el área premium. Algunos inclusive, basados en el modelo, trazaron este bici, ¿de acuerdo? Trasladaron esa área en desequilibrio y colocaron una venta allí. Una venta que sí tiene sentido si es que lo que tú quieres es vender. Yo no quería vender. Así que cualquier movimiento bajista para mí era un feedback, para mí era información. Así que los que colocaron una venta allí, los felicito, ¿de acuerdo? Porque asumieron el riesgo de que el precio subiese y rompiese este máximo. Luego nosotros, cuando observamos el movimiento que alcanza ese nivel importante, nos damos cuenta de que tenemos un desequilibrio, de hecho aquí en forma de bici, el precio lo supera y acá tuvimos una oportunidad de venta. A mí no me gusta tomar operaciones así, a mí me gusta que el precio penetre, de acuerdo, el área y eso lo pueden ver en la lista de reproducción de mi modelo o incluso en las operaciones que tomo basado en el modelo. A mí me gusta que el precio penetre, eso lo hemos hecho muchas veces en backtesting, por ejemplo. Sin embargo, tuvimos un movimiento bajista, neutralización de este mínimo, y esta neutralización que me formaba el mínimo de la vela de las 10 de la mañana la consideré dentro de mis parámetros para empezar a formular mi setup en compra. Y les había mencionado que de hecho alrededor de este contexto nosotros teníamos un Fair Value Gap de una hora. ¿Cuál era ese Fair Value Gap de una hora? Este bici, cuya área trasladé hacia la derecha para mostrárselas, ¿de acuerdo? Entonces, al superarse ese Fair Value Gap en forma de bici en una hora y al formarme un mínimo más bajo del rango, primero asumo que no se debe de romper para empezar a formular mi setup en compra. Segundo, el precio tiene que cumplir con unos parámetros de expansión para que eso se confirme. No simplemente que el precio empiece a cotizar por encima del Fair Value Gap y que caiga y, oh, compro porque tengo un Fair Value o porque tengo un BPR. No. En este lapso, perdón, de 20 minutos, lógicamente no operamos y luego tuvimos una neutralización para cuando se rompe este mínimo, la sesión se terminó. Cuando el precio alcance este nivel, yo descompuse la temporalidad de un minuto en 15 segundos. Ya saben la historia. Compré. Take profit. Sin embargo, ¿cuál es la narrativa que necesitábamos que se genere dentro de nuestra sesión operativa? Esta contracción. Lógicamente, después de todo este movimiento expansivo alcista que nos permita colocar una operación en compra en ese nivel de balance price range que se crea o se genera luego de una neutralización cuyo setup está en el episodio número 13 de la mentoría entrega de precio y que nos permita comprar hacia estos máximos que si quieren que sea un poco técnico, sí, máximos relativamente iguales, equal highs, ¿ok? Ese fue el objetivo. Lógicamente acá teníamos un fundamental de haber tenido una operación en compra, gracias al fundamental, esa operación en compra se hubiera potenciado. Yo definitivamente cerré antes de que llegara el fundamental,
¿no? Mis operaciones son realmente muy, muy cortas. Ustedes lo han podido ver a lo largo del desarrollo de estas sesiones de trading en vivo. Tuvimos luego la neutralización de ese máximo y luego un movimiento bajista. Ya no nos interesa lo que suceda después. De hecho, tuvimos un día bajista, lo pueden visualizar en las velas de una hora, que tampoco es complicado entender por qué el precio está cayendo hacia los niveles que está cotizando. Y es que aquí en la parte superior, en temporalidad de una hora, lo que nosotros tenemos es un market shift bajista. Y los que entienden cómo utilizar las desviaciones estándar en mi modelo saben que yo las aplico al swing del breaker, no a otro swing. Así que vamos a colocar aquí las desviaciones estándar, ¿de acuerdo? Desde este máximo hasta este mínimo. Tenemos primera desviación estándar alcanzada, segunda desviación estándar alcanzada y finalmente en este momento, o hace unos minutos inclusive, se ha alcanzado por fin la desviación estándar número 3. Esto es lo que aprenden si miran el contenido, si se unen a las sesiones de trading en vivo, si se unen a las sesiones de backtesting. Perfecto. Un día bastante interesante en términos de operativa. Mañana es el último día de operación. Así que voy a estar informándoles de cualquier nuevo detalle en el nuevo Market Review el día de mañana.